Hola, continuamos con el estudio de los componentes del territorio y para lograr comprender la definición del lugar, definición esta desde la arquitectura, por supuesto. El lugar está conformado por lo tangible y lo intangible, aquello que podemos medir, dibujar o fotografiar, como también aquello que no podemos advertir. En esta circunstancia en la que nos encontramos, algunas variables deberán investigarlas. Quizás no las descubran por completo. Generalmente esta experiencia la hacemos recorriendo el territorio, cosa que hoy no podemos hacer. Aún así, nuestra idea es hacer una aproximación a esta variable para luego, si podemos volver algún día, retomar este tema con más profundidad. Vemos las notas de Enrique Miralles, probablemente en su bitácora. Miralles, alguien a quien ustedes ya conocen, hemos presentado algunos ejemplos anteriores de él. Estas notas son respecto de la implantación de la obra para el Parlamento de Escocia. Miralles dice que el edificio debe asentarse, y usa la palabra asentarse, con la misma lógica y delicadeza en la que se organizan las formas vegetales. Y se dice para sí mismo recordar a Mackintosh, el gran moderno del diseño británico de principios del siglo pasado. ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a estudiar en cada caso? Precisamente las circunstancias del territorio en la que la obra está implantada, con el objeto de que ustedes reconozcan al final de este práctico el porqué de esa implantación, para usarlas luego en sus futuros proyectos. Algunas variables que deberemos estudiar son la ubicación precisa por medio de una geolocalización, las orientaciones claves para poder proyectar, esto es entender cómo es el recorrido aparente del Sol respecto del lugar preciso de implantación de la obra, las vías de circulación principales o secundarias, los hitos próximos al lugar que pueden existir o no y que no necesariamente son grandes edificios o grandes construcciones. Por ejemplo, en un contexto rural quizás un tanque de agua de gran porte y de gran altura es un hito porque se transforma en un punto de referencia para el territorio, para los habitantes del lugar. Equipamientos urbanos, escuelas, hospitales, algunos otros, en fin, una serie de elementos que aquí presentamos en forma de checklist, pero que ustedes deberán desarrollar con profundidad y que seguramente debatirán con sus profes en el taller. Solo algunas imágenes como soporte para entender esto, el contexto lejano, donde nuestro objeto de estudio tiene una relación determinada con el territorio y a medida que nos acercamos, esa percepción es otra. He aquí la transferencia directa del corto que vimos en la primera parte, ¿verdad? O estudios de llenos y vacíos, arterias o líneas principales. Vean que no es necesario una técnica superior o depurada o el uso de herramientas de programación de edición digital. Sí necesitamos en esta etapa que ustedes recolecten muchos datos con mucha profundidad crítica y mucha densidad de información. En este caso, la utilización de iconos, que los profes les van a comentar dónde buscar estos iconos, cómo conseguirlos, es decir, iconos que sean precisos para este tipo de representaciones. Esto simplifica claramente la lectura, nos permite una rápida ubicación de los elementos que nos interesan, como por ejemplo vemos en esta lámina hospitales, situaciones de deportes, instituciones, espacios verdes, etcétera. Existe un pequeño y maravilloso libro de Le Corbusier, cuando no, que se llama Una pequeña casa. Es el relato del proyecto y la construcción de una casa para sus padres, en la orilla suiza del lago Léman. Inicia el libro comentando justamente la ubicación, la implantación de su proyecto, que se hace luego de una intensa y minuciosa búsqueda de ese lugar. Las decisiones en torno a esa ubicación y un maravilloso y reconocido croquis del propio Le Corbu que está en la tapa del librito, que es eso que ven ahí ustedes con el ojo, ese ojo que lo observa todo, la ubicación y la leyenda El Terreno, es decir, una gran síntesis
para demostrar justamente la importancia de esta etapa que estamos iniciando. Veamos ahora un ejemplo concreto de estas formas de aproximación. Analizaremos el caso del Centro de Arte en Sines, Portugal, una pequeña ciudad costera de borde atlántico con suaves desniveles hacia el sur de la bahía. La ciudad presenta una diagramación mixta entre sectores urbanizados de forma planificada, ordenada, solares de baja densidad, espacios verdes y el borde costero. Luego una zona que corresponde a la ciudad más espontánea, digamos, casi medieval, que se construyó siguiendo las pendientes del terreno, los desagües naturales de la tierra hacia el mar, como vemos en la imagen en estas aproximaciones. Vemos claramente esos dos momentos de la ciudad, los más próximos con sus techos rojos de tejas cerca de la costa y luego en la otra parte de la ciudad. Las arterias principales, arterias secundarias pero también importantes y luego una serie de arterias o vías de circulación que tienen una menor jerarquía, como veíamos en la primera parte, como indicamos en la primera parte. Aparece aquí también una serie de construcciones que tienen que ver con como decía antes, con esta mixtura de formas de hacer ciudad, edificios de cierta altura, edificios más bajos hacia el borde, edificios más altos cerca de la arteria principal y más bajos hacia la costa. Algunos espacios vacíos, esos vacíos y llenos que debemos analizar y estudiar en torno al territorio. Si nos aproximamos podemos ver que algunos de esos vacíos son espacios públicos, otros pueden ser privados. En la conformación de la ciudad existen lógicas territoriales que tienen que ver con la apropiación del territorio. En este caso se ven estas manzanas alargadas que tienen cierta preeminencia en una dirección y que los arquitectos toman para su implantación. Vemos ahí ya el edificio que tiene otra configuración, tiene otra cubierta, se diferencia del resto de la ciudad, pero tiene esa lógica direccionada hacia el mar. En una vista en 3D, aproximándonos ya un poco más a entender la complejidad, las alturas, vemos que seguramente existe una normativa que permite cierta altura de construcción hacia las arterias principales que luego van bajando a medida que la ciudad se acerca al borde costero. Nuestro edificio, el edificio que estamos estudiando, justamente actúa en esa zona fuelle entre las diferentes alturas. Podríamos también hacer un recorrido a nivel peatonal para empezar a entender otras complejidades que tienen que ver con otra forma de mirar, que ya no es la del vuelo de pájaros sobre la ciudad, sino que es una mirada más próxima a la línea de horizonte, al recorrido peatonal. Vemos aquí la diferencia de textura de la propuesta respecto a las existencias. Podemos entender un poco el contexto inmediato, esa capacidad que tiene la ciudad de ir permanentemente generando remates visuales, como ocurre en este tipo de ciudades en la configuración espontánea desde el punto de vista urbanístico. Los diferentes solados, acá vemos que aparece otra textura en el piso y finalmente el edificio que se nos presente de manera monolítica en un solo material. Hablaríamos acá de un dispositivo estereotómico, quizás una piedra, un travertino que luego se continúa en el piso. Si seguimos recorriendo la ciudad, nos podemos ir alejando de ese centro y veremos que la ciudad retoma una fisonomía de casas bajas, que podría ser cualquiera de las ciudades de cualquier entorno urbano, pericentral o barrios próximos que podemos encontrar en cualquiera de nuestras ciudades. Pero el edificio de alguna manera se aposenta con cierta cortesía, como nos pedía Santiago de Molina en imágenes anteriores respecto del contexto. Podemos concluir en algunos gráficos
demarcar zonas urbanas de zonas rurales o de grandes vacíos, las arterias, diferenciando las principales de las secundarias o las de menor jerarquía, los llenos y vacíos que ya mencionamos varias veces en los sectores próximos, quizás a la localización del caso de estudio, por ahí no es necesario expandirse mucho más allá. La lógica tipológica, en este caso de las manzanas, que es particular en el contexto cercano que mencionábamos cuando mostrábamos justamente en las pantallas anteriores. Las orientaciones que nos permiten saber o imaginar la estrategia del proyectista en función a este recurso tan importante para nosotros como es justamente la luz natural. Aquí un corte donde se pone en relación al edificio con el contexto. Podemos ver alturas, niveles, distancias visuales y al igual que en la vista superior, aquí también podemos reparar en los llenos y vacíos, situaciones de apertura y clausura, es decir, alguna terminología que es muy próxima a la que vimos en la etapa anterior de prestamiento cuando hablamos de los dispositivos, ¿no? Tanto dispositivos de luz como dispositivos espaciales y demás. En imágenes peatonales, los enmarques que define el edificio, poniendo en valor el contexto inmediato. Estas imágenes a nivel de peatón pueden, y es deseable que así lo sea, ser intervenidas a partir de la línea de fuga, establecer marcos, línea de horizonte y ubicar la figura humana, lo que nos permitirá determinar escala y proporción, como bien ustedes ya saben. Imágenes desde el interior, donde vemos de qué nos vale conocer eso de las referencias cercanas y lejanas, lo que se denominan las tensiones y que trabajaremos más adelante. Finalmente, la materialidad del edificio, que también, claro, nos permite entender si se trata de un dispositivo estereotómico, tectónico, como ya vimos. Como corolario podemos concluir que el lugar es también una materia para el proyecto, una materia prima gracias a la cual empiezan a hacer el proyecto. En la capacidad de leer el contexto, de ahí la importancia de esta etapa, de destejerlo y su posterior tejido con la nueva propuesta, el sitio adquiere sentido y se transforma en lugar. ¿De qué otra forma se entiende sino la propuesta de Moretti para su edificio en el Corso Italiano en Milán? ¿Cuántas horas de observación fueron necesarias para llegar a esa solución donde la presión de lo nuevo somete la preexistencia, deteniéndose justamente en el momento justo antes de romperla, ¿no? De la misma manera que Bernini manipula el mármol en su consagrada obra El rapto de Proserpina. La presión, la lucha queda en evidencia en ambas obras, pero con las dosis justas de conocimiento tanto del lugar como del material para evitar la catástrofe. La buena arquitectura debería ser aquella que es capaz de posarse gentilmente sobre el lugar, recibiendo correctamente los rayos del sol, optimizando la luz, agrediendo lo menos posible el espacio que comparte con el resto de la ciudad, usando materiales de bajo mantenimiento y próximos en el territorio. ¿Acaso existen vocablos más oportunos para definir la llegada de un objeto arquitectónico a un lugar? Quizás enraizar, arraigar, establecerse, asentarse. Curiosamente, o no tanto, todos estos términos, así como también el término implantar, son sinónimos del verbo habitar. Les dejo aquí alguna bibliografía para ampliar conceptos y búsquedas en sitios relacionados. Con esto cerramos los contenidos teóricos referidos a la implantación que desarrollarán en los talleres a continuación con sus profes. Muy bien, por su atención, muchas gracias.